de esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Y bien, damos inicio al ciclo informativo semanal en nuestra amada Bolivia, y para ello nos apoyamos en nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. El mundo político en Bolivia sigue girando en un falso debate todavía instaurado entre golpe de Estado, fraude electoral, y hoy se adiciona con un tema nuevo que es el de juicio de responsabilidades o juicio ordinario a los golpistas. Las posiciones andan divididas. La derecha en sí ya no quiere discutir el tema de golpe de Estado. Quedó clara y meridianamente demostrado que sí fue un golpe de Estado. Lo dice el informe de la GIEI, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, en el que menciona que la señora Áñez asumió el gobierno de manera inconstitucional. No dice golpe de Estado, pero al ser inconstitucional es una violación de la Constitución y por ende es un golpe de Estado. Por otro lado, acá lo que se está discutiendo es el juicio de responsabilidades y el juicio ordinario. La derecha claramente está apostando a que exista un juicio de responsabilidades siempre y cuando también se le haga un juicio de responsabilidades al presidente Evo Morales, cosa que es inconcebible, es una aberración. El presidente Morales asumió la presidencia después de una intentona fallida el año 2002, donde quedamos a medio punto, en segundo lugar, a medio punto del MNS. Y la Constitución de ese tiempo preveía la reunión, la asociación, el concubinato, los acuerdos inmorales, etcétera, que se dieron entre derechistas, izquierdistas, fascistas, etcétera, como fue el caso del ADN, el MIR, la UCS, en un tiempo, en 2001, para hacerle gobierno a Sánchez de Lozada. Esos concubinatos asquerosos ya no van. Hoy el pueblo tiene que elegir en primera o en segunda vuelta. En esa elección fallida, en esa elección del 2001, ocupamos el segundo lugar y volvimos a candidatear y ganamos el año 2005 con 54% de la votación. El posterior año, en 2009,
ganamos con el 64% y el 2014 también. Por lo tanto, no puede compararse una golpista salida de la nada con un presidente legítimamente elegido por nuestro pueblo boliviano. Pero mientras eso está ocurriendo y mientras algunos sectores del MAS proponemos que esto debe ser un juicio ordinario, penal ordinario, igual que para cualquier delincuente en el país, algunos sectores del MAS también, a la cabeza del ministro Lima, insiste con un juicio de responsabilidades que no va a llevar a ningún lado, ya que este juicio de responsabilidades necesita su aprobación en el Congreso por 2/3. Hoy el Congreso boliviano, la Asamblea Plurinacional, está dividida casi mitad y mitad entre los dos. Unos que responden al MAS y los otros que son todos los derechistas de Comunidad Ciudadana, de Creemos, etc. Ahí ocultos están fascistas, emeneristas y de todo. Entonces esto no va a avanzar y podría ser un sello de impunidad para el pueblo boliviano, que le dolería mucho después de todas estas masacres. Por lo tanto, hay que ir al juicio ordinario, primero porque la señora no fue electa constitucionalmente, arrancó el poder, asaltó el poder con toda una horda de delincuentes que ahí están purgando, algunos en Estados Unidos, ahora enfrentando un juicio, otros están huidos y escapados de la justicia, como López en el Brasil, como la ministra Eco, que era de Medio Ambiente, la ministra Picker. Está en proceso el tema de los famosos respiradores y los sobreprecios, una serie de actos delincuenciales que no merecen que sea un juicio de privilegio, como se le llama al juicio de responsabilidad. La gente del MAS que está apostando a esto tiene un discurso de decir la Constitución no dice si es para presidentes constitucionales o no, pero a ver, la América que nos entienda, la Constitución no puede pues legislar, no puede opinar una Constitución ni ponerle un sello, porque es la máxima ley de leyes, sobre algo que vaya a ser inconstitucional. Obviamente se refiere pues a las autoridades electas, no a las autoridades que asaltan el gobierno. Pero además, ante justicia boliviana, una persona tiene que acreditar su condición de. Por lo tanto, la señora tendría que acreditar su condición de presidenta. Hay dos puntos en esto. Uno, acredita con un certificado del Tribunal Supremo Electoral Boliviano que le dice: usted ha sido electo por el pueblo boliviano como presidente con tanto porcentaje de votos. Es un credencial. Y la otra, cuando hay sucesión constitucional, es la Asamblea Plurinacional la que, reunida en Congreso, emitirá una resolución congresal donde le diga: ante estos motivos de renuncias, etc., usted ha sido electa por esta Asamblea presidenta transitoria para llevar adelante las nuevas elecciones en un lapso de 90 días. Eso dice la Constitución. Por lo tanto, la señora no puede merecer juicio de privilegio. Tiene que someterse a un juicio ordinario, donde tengamos que ver, no solamente, aquí hay que hacer una aclaración, el juicio de responsabilidad se ha dirigido solamente a ella como persona, a nadie más. El juicio ordinario tendría que ser ella, sus cómplices, sus encubridores, los autores inmediatos, ¿sí? Los que proporcionaron el financiamiento, los que conspiraron desde la Universidad Católica, todos ellos, por las muertes de nuestros hermanos bolivianos, tienen que ir a un juicio ordinario. Esa es la discusión que hoy se está dando aquí en el ambiente. Mientras tanto, las fuerzas derechistas siguen tratando de agruparse a partir de un falso debate sobre la tierra, a partir de unos inventados avasallamientos de tierra en Santa Cruz,
ha salido la orden de aprehensión contra el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, aquel que llama a los indígenas bestias, aquel que nos trata de inmundos, de subnormales. Ese señor, ese genio, esa luz del universo que se cree el señor Calvo, tiene que presentarse ante la justicia por estos hechos de participación en el golpe de Estado. Así estamos acá en Bolivia viendo que la pandemia ha sido muy bien frenada por el gobierno de nuestro presidente Luis Arce. La economía se está restableciendo de a poco. Se ha aprobado una ley para la devolución parcial o total, también en algunos casos, de los aportes a las AFPs de algunos ciudadanos que tienen parámetros de haber ahorrado hasta 100.000 bolivianos o más de 100.000, que no estén trabajando y tienen sus condicionantes, que no estén jubilados o que no estén en trámite de jubilación. Con esas cosas, más el bono contra el hambre y la reactivación de nuestras empresas estatales, como la planta de Uria, que ya empieza a funcionar, todavía no en su capacidad total, pero que va a servir de mucho. Las otras empresas que empezamos a hacerlas funcionar también, los temas de agua, la producción, la agenda que está llevando nuestro presidente Arce de las cumbres para la reactivación productiva. Existen créditos al 0,5% anual para temas productivos y de la agricultura. Por lo tanto, como dice nuestro presidente, vamos a salir adelante. Los bolivianos somos combativos, somos revolucionarios y no agachamos la cabeza. Adelante Bolivia. Un saludo desde Bolivia para toda la América. Y en otras informaciones tenemos que el Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el 5 de septiembre de cada año en homenaje a la lideresa indígena Bartolina Sisa, precursora de la lucha por la independencia contra el reino español, pues este día fue propicio para hacer varios balances. 2001, 6 de cada 10 mujeres estaban en pobreza extrema. 2012, 4 de cada 10 mujeres estaban en pobreza extrema. 2018, 3 de cada 10 mujeres estaban en la pobreza extrema. Esta reducción de la pobreza extrema se explica por la creación de bonos sociales para redistribuir recursos obtenidos por el Estado con la nacionalización de empresas estratégicas. Otro desafío es el ejercicio del liderazgo en una lamentable sociedad machista y patriarcal como la boliviana. Si tantas mujeres han formado, ¿por qué no están en los cargos? Es que no es fácil ser mujer. El sistema machista, patriarcal, no nos permite, hermanas y hermanos. Uno de los desafíos pendientes para las mujeres indígenas bolivianas es la recuperación de la tierra y el territorio. Se llaman las autonomías indígenas. Primero, para llegar a estos pasos, nuestros abuelos han comprado con oro y plata el territorio, el ayllu, la marca. Por eso tenemos los títulos de la corona de España. Después nos han hecho comprar durante la revisita. Después, con el 52, con la reforma agraria, nuevo título. Y ahí ya nos hemos destruido. Muchos han sacado títulos individuales, títulos pro indiviso, chiquititos. Es por esto que la reconstitución del ayllu o tierras comunitarias es uno de los desafíos inmediatos. Si no hay territorio, no hay cultura, no hay idioma, no hay participación política. Es el territorio donde nos garantiza la vida. Aquellos territorios donde se ha sacado tanto oro, tanto mineral, de donde yo vengo, por ejemplo, están desiertos. Han quedado desiertos, se ha acabado el mineral, aguas contaminadas, ríos contaminados. En Bolivia la ley obliga a que los cargos públicos de elección ciudadana sean paritarios, es decir, mitad mujeres y mitad hombres, lo que se expresa en las cámaras legislativas y consejos de municipios y gobernaciones, y dentro de esos espacios es obligatorio la inclusión de indígenas. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce 36 pueblos indígenas.
Y en otras informaciones tenemos que miles de personas salieron a las calles de La Paz a bailar la morenada. Es así como Bolivia salió a defender su patrimonio cultural de danza y música, cantando y bailando. Cada 7 de septiembre el país festeja a la morenada. La morenada, una de las danzas folclóricas más fuertes de nuestro país. Se baila en todo lado, en el altiplano, en los valles, en el trópico y Amazonía. Es muy importante seguir bailando nuestras danzas y mostrando al mundo que es de Bolivia. La historia cuenta que prácticamente la población indígena fue diezmada. Todo esto por el trabajo forzado en la mina. La colonia española reinante entonces necesitaba continuar extrayendo la plata del Cerro Potosí. Es de esta manera como se trajeron esclavos desde África. La importancia de nuestra identidad cultural, de nuestra música, de nuestras fiestas, de quiénes somos. La alegría es parte del pueblo, la alegría es parte de la lucha cultural y la defensa de nuestra identidad ancestral. Bolivia tiene folclore autóctonos, cultura es diversa en Bolivia. Los indígenas de Bolivia fueron testigos de las caravanas de africanos que subían a pie y encadenados los casi 4.000 metros del altiplano, con las fosas nasales exageradamente abiertas para así captar la mayor cantidad de oxígeno. Los ojos saltones, la lengua afuera. Cuando un esclavo agotado caía, arrastraba a todos los demás. Tiempo después, la matraca reprodujo ese ruido en cadenas y el drama se convirtió en ritmo lento y en danza pesada. Recordamos el Día Nacional de la Morenada en nuestro país. Por ende, nosotros hacemos estas actividades y decirles a todos los países que la morenada es 100% boliviana. No les estamos prohibiendo que pueden bailar, pueden vestir los trajes, pero que digan que esa danza, ese traje es 100% boliviana. Es nuestro, por eso hoy estamos festejando junto a nuestro pueblo, rescatando nuestra cultura, nuestras danzas. ¡Y ¡viva Bolivia! Bolivia está realizando campañas de defensa de su patrimonio cultural ante la apropiación de trajes, danzas y música por países o regiones vecinas. La morenada y otras danzas que se bailan en el majestuoso Carnaval de Oruro están reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad desde el año 2001. Y para continuar profundizando en el acontecer boliviano, nos apoyamos en nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca? Como cada semana es un gusto compartir con todos ustedes, compartir con mi querido amigo Alejandro Díaz. Me encuentro actualmente en la terminal de buses de la ciudad de Oruro. Actividades políticas que requerían mi presencia en mi oriunda ciudad natal, Oruro, tierra de amor y de carnaval. Bueno, para analizar también todo lo que aconteció esta semana, fundamentalmente tenemos este debate de los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Desde el 2004 hasta la fecha, 20 juicios de responsabilidades se encontraban dormidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se han tratado ya los 20 y adicionalmente estos 20 juicios de responsabilidades tratados por la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados y las comisiones mixtas de la Asamblea, emitiendo los informes correspondientes para que sean tratados en el Pleno de la Asamblea. También se tienen las 4 proposiciones acusatorias en contra de Yanine Áñez. Ahora hay que recalcar y enfatizar del por qué Yanine Áñez está en la cárcel actualmente juzgada por la justicia ordinaria. Pues está en la cárcel justamente por los hechos acontecidos antes del 12 de noviembre. Recordemos que el 12 de noviembre en nuestro país se subvertió el orden constitucional vigente a partir de múltiples acciones violentas, fascistas, grupos armados irregulares, saqueos, ejecuciones, amedrentamientos, violaciones de derechos humanos sistemáticamente, una suerte de descontrol y desgobierno que llevó a Yanine Áñez a, de forma inconstitucional, de forma ilegal y de forma ilegítima, asumir, hacerse cargo de un estado vacío prácticamente. Pero hay que recordar que no es que el estado se gobernó solo por 11 meses. Por 11 meses Yanine Áñez fungió como presidenta de facto, pero como presidenta al fin.
de forma inconstitucional, pero presidenta al fin, porque se dio el lujo de nombrar a su gabinete ministerial, se dio el lujo de hacerse acreditar por las representaciones diplomáticas, y estas le presentaron sus cartas credenciales ante ella, ¿no? Las embajadas acreditadas en Bolivia. También se dio el lujo de dictar diferentes políticas económicas que afectaron todo el andamiaje, toda la estructura, todo el dinamismo de la revolución democrática y cultural en su pilar económico, que se trabajó durante muchísimos años, lo desbarató totalmente, pero también como presidenta, de facto, inconstitucional, ilegal, ilegítima, pero presidenta al fin, firmó decretos supremos de la muerte, ¿no? Legalizando las matanzas que realizaron tanto en Sacaba como en Sencata las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Entonces, no es que durante 11 meses el Estado estuvo vacío sin nadie que lo gobierne. Sí, Yanine Áñez asumió ese rol inconstitucional, ilegal, ilegítimo de presidenta, pero de presidenta al fin. Y tiene que responder por eso ante la justicia ordinaria, pero antes del 12 de noviembre, pero por el juicio de responsabilidades, las 4 proposiciones acusatorias ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero ¿qué es lo que pasa? En la Asamblea Legislativa Plurinacional el movimiento del socialismo no tiene una mayoría que pueda viabilizar estos juicios de responsabilidades, en realidad las proposiciones acusatorias, para que después la justicia ordinaria pase a juzgar a Yanine Áñez, ¿no? Entonces se habla mucho de que las fuerzas de la derecha, aliadas, CC y Creemos, no van a viabilizar jamás los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora bien, tenemos también un antecedente histórico sumamente importante, el caso del dictador García Meza. García Meza tampoco fue un presidente constitucional, fue un presidente que ingresó a la presidencia vía golpe de Estado, una dictadura militar, pero fue juzgado mediante juicio de responsabilidades, porque finalmente, habiendo entrado de forma ilegal, inconstitucional, mediante una dictadura, el tipo estuvo ahí gobernando, y durante su gobierno de presidente, pues asesinó, encarceló, persiguió, tal cual lo hizo Yanine Áñez, por lo cual fue juzgado. En una primera instancia, recordemos que esa proposición acusatoria no se trató. La proposición acusatoria contra García Meza no se trató en el Parlamento, y posterior, en una futura legislatura, sí se aprobó el informe que finalmente viabilizó la proposición acusatoria, y que García Meza sea juzgado por la justicia ordinaria, ¿no? Quitándole ese fuero de exmandatario a través de la ley de juzgamiento de altas autoridades. Entonces, tenemos esta certeza de que CC y Creemos cogobernaron con Yanine Áñez, en contubernio con esta señora. Es por eso que jamás van a admitir, ni tampoco atacarla, ni tampoco viabilizar los juicios de responsabilidades, porque esto legitimaría aún más la versión de golpe de Estado en nuestro país. Entonces, por supuesto que CC y Creemos van a defender a capa y espada a Yanine Áñez, al igual que su gobierno inconstitucional, ilegal e ilegítimo de 11 meses, porque ellos fueron parte del mismo, ellos cogobernaron con ella. Entonces la defenderán a ultranza, a capa y espada, eso queda bastante claro. Ahora, por otro lado, se ha construido en Bolivia toda una estructura de la doctrina de los derechos inhumanos, porque todas las instituciones que deberían defender los derechos humanos fundamentales de todas las personas, sobre todo antes del 12 de noviembre y posterior al 12 de noviembre, durante los 11 nefastos meses de gobierno de Yanine Áñez, generaron toda una estructura para naturalizar la violencia, defender a los opresores, defender a los grupos irregulares, Resistencia Juvenil Cochal, Unión Juvenil Cruceñista, CONADE y todos los actores golpistas y que gobernaron con Áñez, pero defenestrar a todas las movilizaciones populares, tanto de Sacaba como de Sencata. Una de esas instituciones, una de esas cabezas es Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, una institución totalmente derechizada, una institución que defiende al opresor y defenestra al oprimido.
Pero no debe de extrañarnos esto, puesto que todas estas instituciones que deberían salvaguardar los derechos humanos han hecho uso abusivo, por ejemplo, los comités cívicos de el derecho político que ellos aludían, el derecho a la protesta, que para ellos estaría por sobre el derecho a la vida, por sobre el derecho a la libertad de locomoción, por sobre el derecho a la libertad de tránsito, de libre opinión, de las personas que no pues compartían sus líneas fascistoides. Entonces estamos viviendo todavía esa reestructuración de todas esas instituciones que, dicho sea de paso, siempre van a defender a estos sectores oligárquicos, estos sectores como Yanine Áñez, que tomaron el poder por asalto y que jamás ganarían al movimiento al socialismo en elecciones. La oposición jamás le ganó al movimiento al socialismo por la vía democrática. Es por eso que, habiendo agotado todas las vías democráticas, habiendo perdido en todas las vías democráticas, recurre a la vía violenta, la vía del golpe de Estado, la vía de los grupos armados paramilitares, la vía de la quema de instituciones, la vía de la quema de casas de campaña, la vía del asalto del poder. Así es como funcionan las cosas. Cuando en Bolivia la oposición boliviana no tiene la capacidad para enfrentarse al MAS por la vía democrática, por la vía de la batalla de las ideas, recurre a la violencia sistemática y además naturalizada y defendida no solo por los medios hegemónicos de comunicación, sino también por todas estas instituciones que se mal llaman de los derechos de los ciudadanos, de los derechos de la población, de los derechos de los bolivianos. Entonces, muchísimo para analizar. Les invito a que puedan revisar mis artículos publicados en Fundamental Noticias, también en el periódico estatal Ahora el Pueblo y en el periódico La Razón, así como en mis portales Gabriel Villalba Pérez y Gabo Villalba. Titulan: ¿por qué CC ni Creemos apoyarán los juicios de responsabilidades? Ese es el primer artículo. Y el segundo, que se ha publicado también en Anonymous Bolivia, se ha publicado en Fundamental Noticias, en el periódico estatal, titula La doctrina de los derechos inhumanos en Bolivia. Les invito a que puedan seguir, leer estos artículos y podamos seguir construyendo una Bolivia mucho más democrática, de la mano de la plurinacionalidad, que es nuestra línea doctrinaria para continuar con nuestra revolución democrática y cultural de la mano del movimiento al socialismo. Un abrazo gigante, les habló Gabriel Villalba desde Oruro, Bolivia, para toda Latinoamérica y para el mundo entero. Un saludo nuevamente a mi querido amigo Alejandro Díaz. Nos vemos en futuras transmisiones. Mejor dicho, escuchamos. También, por favor, sigan mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, Gabo Villalba y Gabo Villalba en Twitter. Abrazo gigante. Y bien, con estos acontecimientos damos por finalizado el ciclo informativo en la hija predilecta de nuestro padre Bolívar. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Jayaya.